Bueno amigos, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quedó como un reverendo trasero. Prácticamente este personaje tiró la piedra y luego escondió la mano. Recordemos que recientemente este magistrado, Jorge Enrique Ibáñez, denunció posibles, presuntas chuzadas por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Gustavo Petro. De la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez denunció ser víctima de supuestas interceptaciones ilegales. Actualmente Ibáñez es vicepresidente de la Corte, siendo uno de los magistrados más conservadores y de derecha. A la Corte llegó luego de conseguir 58 votos y contar con el apoyo de las bancadas de derecha, conservadores, cristianos, uribistas y Cambio Radical. Recientemente, como vicepresidente de esa corporación, señaló a la Fiscalía en una carta que tiene sospechas de que sus comunicaciones y las de los asesores de su despacho están siendo interceptadas ilegalmente. La denuncia la replicó el senador David Luna, un personaje muy cercano a Germán Vargas Lleras y a Néstor Humberto Martínez. Esta noticia fue replicada por los medios de comunicación de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de los Gilinski. ¿De qué se trata la operación Orión? Vicky, a través de diferentes anónimos, nosotros hemos recibido ya desde hace un año información del gobierno del presidente Petro, liderado por su Dirección Nacional de Inteligencia, constituyó una operación de nombre Orión, en la cual participan eventual o posiblemente otras entidades del Estado, en particular la Unidad Nacional de Protección, la UIAP y la DIAN, para desarrollar operaciones de inteligencia en contra de personas que pertenecen a la oposición, periodistas o miembros de las fuerzas militares en uso de buen retiro. En varias ocasiones le solicitamos a la Dirección Nacional de Inteligencia que nos informara si eso era cierto o no. Y ellos, amparándose en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, nunca nos remitieron información al respecto. Solamente hasta hace 2 semanas, ya en uso del Estatuto de la Oposición, citamos un debate de control político, hemos registrado 2 comunicados de prensa de dicha dirección negando que ellos lideren una operación que se dice llamar Orión. Pues bien, ¿cómo llega este personaje, cómo llega Jorge Enrique Ibáñez a la Corte Constitucional? Recordemos que en el año 2020 el entonces presidente Iván Duque anunció posibles cambios en la Corte Constitucional. Uno de esos cambios era nombrar nuevos magistrados en esa institución. Resulta que el presidente de ese entonces, Iván Duque, propuso una terna. Ojo, uno de estos personajes ternados como magistrados a la Corte Constitucional fue propuesto por el entonces presidente Iván Duque. Dos candidatos fueron propuestos por la Corte Suprema de Justicia y uno por el Consejo de Estado. En el próximo año se van a dar 4 reemplazos en la Corte Constitucional de Colombia. 1 ternado por el presidente, 2 por la Corte Suprema y 1 por el Consejo de Estado. Si en esos 4 escaños tenemos una Corte sumisa, sometida, dócil y palaciega, estará seriamente amenazada nuestra democracia. Pero si se mantienen personas que, más allá de cuáles sean sus motivaciones políticas, esté la salvaguarda de la institucionalidad y la Constitución misma y la Carta Política misma, no será esto más que una pesadilla de 4 años. Y adivinen quién ganó. Uno de los ganadores a estos cambios en la Corte Constitucional, a este cambio de magistrados, fue precisamente Jorge Enrique Ibáñez. Este candidato fue propuesto por el entonces presidente Iván Duque. Ojo, el 8 de octubre del 2020, gobierno Iván Duque, Jorge Enrique Ibáñez se posesiona como magistrado de la Corte Constitucional.
Jorge Enrique Ibáñez Najar es abogado especializado en Derecho Constitucional y Administrativo. Fue concejal de las Juventudes Conservadoras de Tunja. Ibáñez Najar es graduado de la Universidad Javeriana, en donde coincidió con los exmagistrados Escobar Gil, Mauricio Fajardo y el reconocido abogado Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A la Corte llegó en el año 2020 tras conseguir 58 votos, luego de recibir el apoyo de las bancadas de derecha conservadoras, cristianas, uribistas y de Cambio Radical. Conclusión, amigos, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez viene de los sectores de la ultraderecha colombiana, fue ternado por el entonces presidente Iván Duque y elegido por las bancadas aliadas al uribismo. Este personaje, este magistrado, tiene nexos con Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe Vélez. Y ojo, David Luna, el senador que replicó la noticia, pertenece nada más y nada menos que a Cambio Radical, muy cercano al señor Germán Vargas Lleras y a Néstor Humberto Martínez. Y ojo, Néstor Humberto Martínez, para nadie es un secreto de que este personaje ha sido la mano derecha de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño del diario El Tiempo, el mismo diario que prácticamente amplificó la denuncia que hizo el magistrado, que tenía que ver precisamente esta denuncia con presuntas chuzadas. Vemos claramente, amigos, cómo existe una alianza perversa, ojo, entre los medios de comunicación contrarios al gobierno de Gustavo Petro, los magistrados, estos magistrados de ultraderecha y los sectores de la política de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Claramente, amigos, para hacerle daño al gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Pues bien, amigos, todo este show se les cayó el día de ayer. Resulta que el magistrado uribista, podríamos decirlo, reconoció que no tiene evidencias de las supuestas chuzadas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Mire, yo no soy víctima, y eso que nos quede muy claro. Hay unas situaciones irregulares que se han presentado, y cuando hay esas situaciones irregulares, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad correspondiente, en este caso a la propia Corte Constitucional, para que, valoradas ellas, se pongan en conocimiento, por ejemplo, de una autoridad judicial, de una autoridad disciplinaria o de alguna otra autoridad. Eso lo evalúo, pero no soy víctima. No he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir en parte de ningún proceso judicial, y en esa medida seguiré cumpliendo de manera transparente, objetiva, imparcial, tranquila y serena mis funciones como magistrado de la Corte Constitucional.